Bueno, pues nosotros vamos a hablar de los factores que determinan las preferencias de los conejos para la excavación de sus vivares, ¿vale? Ujú. Eh, Pasa de presentación, por favor. Vale, pues a ver, el conejo europeo es un mamífero de pequeño tamaño que pertenece a la familia de Leporidae dentro del orden de los lagomorfos y presenta una amplia distribución y abundancia atribuidas a unas altas tasas de crecimiento poblacional y una capacidad reproductora. Eh, Estos conejos prefieren unas altitudes por debajo de los 1500 metros, lo que la zona del campus externo es una buena zona de muestreo por su altitud, la ausencia de depredación y las condiciones ambientales que hay. Luego, esta especie se resguarda en madrigueras, que son unos agujeros del terreno en el cual emplean como refugio y protección frente a depredadores, y un vivar es un conjunto de madrigueras. Estos conejos suelen preferir entornos grandes, o sea, perdona, entornos como grandes pastizales con zonas abiertas, porque disponen de una gran cantidad de recursos y espacio debido a su tasa de natalidad tan elevada que tienen, porque así como que contrarrestan la feroz competencia que tienen por los recursos y eso. Luego, el objetivo del estudio es conocer los lugares de preferencia de los conejos para la construcción de estos vivares, en los cuales pensamos que su localización dependerá de la orientación, de la pendiente, la cobertura vegetal leñosa y herbácea y la textura del suelo. Y por último, nuestra hipótesis eh, es que los conejos prefieren orientar sus vivares al noreste para recibir un mayor número de horas y antes posible la radiación solar, una pendiente baja para excavar sus madrigueras y vivares más fácilmente, una cobertura vegetal leñosa elevada que les permita ocultarse de depredadores aéreos como águilas y halcones, una cobertura vegetal herbácea alta también que les proporciona alimento y protección, y una textura arenosa en la cual resulta más fácil excavar. ¿Se me oye? ¿Ya? Hola. ¿Siguiente? Sí, se oye. Vale. Pues el muestreo de campo se realiza en la zona del apeadero de la estación de cercanías del campus de la UAH, que viene representado en la imagen de la diapositiva. El método de muestreo que utilizaremos es sistemático mediante la realización de recorridos. En estos recorridos, cuando se observe la presencia de al menos 4 madrigueras, se determinará si la ocupación total de madrigueras es de al menos de un 40% en un área de 100 metros cuadrados. En el caso de ser así, se realizará un cuadra de 100 metros cuadrados y contiguo a este se hará un cuadra control de también 100 metros cuadrados, pero que esté ausente de vivares. Para poder medir las variables, y bueno, pues hará estas dos cuadras para poder medir las variables independientes en ambas zonas. Y lo que haremos es utilizar 24 réplicas o cuadras en total, 12 réplicas con presencia de vivar y 12 ausentes de vivares. Y a continuación se procederá a la toma de muestras. Bueno, vamos a considerar como vivar aquellas madrigueras que tengan una separación entre sí de 2 metros o menos. Si tienen más, consideramos que pertenece a otro vivar o que es una madriguera abandonada. Las variables que hemos seleccionado son la pendiente, la orientación, la cobertura vegetal leñosa y herbácea y la textura. La pendiente la vamos a medir en grados mediante un clinómetro, seleccionando una zona representativa del vivar que refleje la pendiente que hay en su mayoría. La orientación también la vamos a medir en grados con una brújula en base a la orientación de la pendiente, es decir, a donde está orientada la pendiente pues será la orientación del vivar. Luego la cobertura vegetal leñosa la mediremos en porcentaje dentro del cuadro seleccionado y no pensamos que no hay que hacer pseudo réplicas aquí porque se ve muy clara la vegetación leñosa.
Luego la cobertura vegetal herbácea la medimos en porcentaje y al ser más difícil de estimar se harán 5 pseudorréplicas de 1 metro cuadrado y en cada una de estas pseudorréplicas se medirá el porcentaje de cobertura de herbáceas. Luego, en cuanto a la textura, se hará un promedio en función de 3 categorías, las cuales son arcillosa, pedregosa y arenosa. Y para poder medirlas, se humedecerán los dedos y se recogerá una muestra. Si esta da una sensación de raspamiento en las yemas de los dedos, será considerado como arenosa, y si no lo hace, será considerado como arcillosa. Y si aparte tiene una presencia elevada de piedras, pues será pedregosa. Y se harán en las mismas 5 pseudorréplicas en las que se realizará la cobertura vegetal herbácea. Y luego, en cuanto al análisis estadístico, se van a realizar test pareados entre las variables cualitativas independientes, que son pendiente, orientación, cobertura leñosa, cobertura herbácea y textura, y la variable dependiente cualitativa, que es presencia y ausencia de vivar, pero se va a realizar entre los casos con vivar y sin vivar, para poder ver la relación. Vale, como ha dicho mi compañero, se realizarán los test pareados pues entre las variables independientes con presencia de vivar y las variables independientes en ausencia de vivar o control, y se realizará una t-de-student si los datos siguen una distribución normal y hay homogeneidad entre las varianzas, o un Wilcox test en el caso contrario. En ambos casos, pues eso, se enfrentarán las variables, o sea, las réplicas con presencia de vivar y las réplicas control. En el caso de la pendiente, la p-value resultante del test indica no ser representativa, o sea que no influiría en nuestras variables. Sin embargo, la figura que obtenemos y los datos obtenidos del estadillo muestran mayor pendiente en las réplicas con vivares. En el test correspondiente a la orientación, indica el resultado, la p-value, indica que sí que hay influencia, que sí que es representativa, al igual que la figura y los datos obtenidos, siendo mayor la orientación en las zonas con vivares. La cobertura leñosa, según el resultado de la p-value del Wilcox test, resulta influir en las muestras, en nuestras variables, pero tanto los datos del muestreo como la figura obtenida por el boxplot no muestran ninguna diferencia entre ambos grupos de réplica. En el caso de la cobertura herbácea, tanto el Wilcox test como el resto de los datos obtenidos indican menor porcentaje de cobertura herbácea en las réplicas con vivar que en las réplicas con ausencia de vivar. Y finalmente, la textura según el TT no da una p-value representativa, o sea que no influiría en nuestras variables, pero tanto a simple vista como la figura obtenida con el boxplot nos indican pues claras diferencias entre unas réplicas y otras, y esto ahora lo discutiremos en la descripción. Bueno, en cuanto a la pendiente, se ve que esta no influye en el análisis estadístico, y pensamos que esto tiene sentido debido a que al presentar un elevado número de depredadores en esta zona, hay una población alta de conejos, por lo cual, al haber una feroz competencia, se guiarán por factores más limitantes que la pendiente. Luego, en cuanto a la orientación, el análisis estadístico nos dice que sí influye, pero se piensa que el resultado no es representativo, debido a que la mayor parte de la zona del estudio se encuentra orientada al suroeste, por lo cual es normal que la mayoría de los vivares estén orientados en esta dirección porque no hay otra. Luego, en cuanto a la cobertura leñosa, el análisis estadístico nos dice que sí influye, pero independientemente de este, pensamos que no influye, ya que, como viene reflejado en el estadillo y en el boxplot, no hay una diferencia significativa entre los cuadrats con y sin vivares, más hay el mismo número.
Y además esto tiene sentido ya que al no haber al no haber prácticamente depredadores no tienen esa necesidad de excavar sus vivares cerca de plantas leñosas para ocultarse, por lo que les dará más igual, por así decirlo. Luego, en cuanto a la cobertura vegetal herbácea, el análisis estadístico nos dice que sí influye, pero al contrario de lo que pensábamos, prefieren o se sitúan en zonas con menos cobertura herbácea. Pensamos que esto puede deberse a la preferencia de los conejos a alimentarse de la cobertura herbácea próxima a sus vivares, para minimizar el riesgo de ataque de los depredadores. Y esto, por lo tanto, conllevaría que el porcentaje de esta sea más bajo cerca de sus vivares. Y luego, en cuanto a la textura, según el análisis estadístico no tiene influencia, pero en cambio en el Boxplot queda reflejado que prefieren suelo con tendencia arenosa. Y esto además tiene sentido porque este tipo de suelo con esta textura les resulta mucho más fácil para excavar que al contrario con la arcillosa, que se hace mucho más pesado para excavar, o la pedregosa, que te encuentras la presencia de piedras y rocas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado mucho.